Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana y estamos aquí para hablar de economía, para explicar y entender la economía aprovechando las noticias de la actualidad. Hoy, amigos, vamos a hablar de Javier Milei, porque el presidente de Argentina ha protagonizado esta misma semana un nuevo discurso que marcará un antes y un después en la historia del país. Creo que muchos todavía no son del todo conscientes de lo que está pasando en Argentina. Vivimos un momento histórico. Historia en vivo, en tiempo real, de la mano de un líder político como pocos en los últimos 50 años, ya que está marcando un punto de inflexión no solo en Argentina, sino también en medio mundo, en todo Occidente. Milei no es un político al uso, para empezar porque no es un político de profesión. Él es economista y profesor universitario y antes de llegar a la presidencia de Argentina estuvo varios años confrontando de tú a tú con el peronismo que ha dominado Argentina en los últimos 80 años. Se ha enfrentado a socialistas y comunistas de todos los colores en los platós de televisión y la clave es que ganaba todos los debates. Él solo contra 5, contra 10, contra 20, daba igual los que le pusieran delante, porque los aniquilaba argumentalmente, con argumentos, con datos, con discurso. Y eso le ha curtido y le ha sido de gran ayuda para ganar la batalla cultural primero, pero también la batalla política después en Argentina. Milei ganó al peronismo en los platós de televisión, también en las radios y luego, cuando decidió dar el salto a la política, les ganó de nuevo en las urnas. Y ahora, que está gobernando desde hace algo más de 2 años, le sigue ganando en el Congreso, en el Senado, en los debates y sobre todo en la gestión. Muchos lo trataron y aún lo tratan de loco, de excéntrico, de maleducado, pero esos, los mismos que decían que Argentina se iba a ir al hoyo tras la victoria de Milei, no han entendido absolutamente nada. Milei es un político anómalo y por ello mismo extraordinario, ya que combina 3 elementos que no son muy comunes en un líder político. Para empezar, en primer lugar, conocimiento. Milei es economista y de los buenos, sabe de lo que habla y tiene la receta correcta para que Argentina vuelva a ser rica de nuevo. El segundo elemento es la comunicación. Milei explica de forma sencilla y comprensible lo complejo. Tiene una gran capacidad para comunicar. Su mensaje llega a grandes capas de la población y además comunica no solo de forma atractiva, sino comprensible, y eso hace que su discurso convenza, cambiando así la mentalidad de la gente. Y por último, el tercer elemento, tiene capacidad de gestión. Milei es un trabajador infatigable, incansable y se ha sabido rodear de un excelente equipo de gobierno, convirtiendo las ideas en medidas y reformas concretas para cambiar el país. Y lo está consiguiendo. Así que, si estáis preparados, arrancamos. Antes de arrancar el programa de hoy, os recuerdo que ya está disponible a la venta mi libro Socialismo, la ruina de España. Aquí explico cómo se crea la riqueza y cómo se destruye, por qué hay países ricos y por qué hay países pobres, cómo, siendo pobre, un país se puede convertir en rico y cómo uno rico, como es el caso de España, se está convirtiendo en un país pobre. Y todo ello incidiendo en el desastre que está causando el sanchismo, porque el socialismo, amigos, mata. El socialismo es ruina, ruina y destrucción. Despierta, que no te engañen. En la descripción del vídeo encontraréis un enlace. Javier Milei ha vuelto a ser noticia esta semana, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, por un discurso que protagonizó en el Congreso. En concreto, en la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, después del periodo estival. En Argentina ahora mismo es verano y tras las vacaciones se celebra un pleno en el Congreso para abrir o para inaugurar el nuevo curso político, lo que en España vendría a ser el debate sobre el Estado de la Nación, debate que, por cierto, no se celebra desde hace años debido a la falta de presupuestos y al nulo respeto que guarda el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Parlamento. La cuestión es que este año el discurso de apertura de Milei ha sido viral, absolutamente, se ha convertido en un vídeo viral, ha dado la vuelta al mundo. ¿Por qué? Pues por sus formas, porque
Milei se ha enfrentado a tumba abierta con la oposición peronista, que no dejaba de interrumpirle, incluso de insultarle en medio de su intervención. ¿Y qué creéis que hizo el presidente argentino, el presidente libertario? ¿Amilanarse? ¿Arrugarse? ¿Acobardarse? No, hombre, no. Estamos hablando de Javier Milei. Ni de broma. Lo que hizo Milei fue responder, contraatacar y tumbarles. Atención a esta recopilación de Don Baires en Twitter. Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste. No, ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos. Dale, sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando se caigan en la justicia por mentiroso, dale. La gente sabe que son unos mentirosos, saben que los audios son falsos, saben que el que declaró ya dijo que era mentira, pero sigan así ustedes mintiendo a la gente. Sigan mintiendo a la gente con situaciones que no tienen además los crudos. Vamos, sigan mintiendo. Manga de ladrones, manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa. Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos. Va a seguir presa por el memorándum de Irán. Va a seguir preso por lo que hizo con Vialidad. Porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia. ¿Qué alergia le tienen a los datos? El desempleo bajó. Dedicate a recitar poemas y hablar de los datos, no, porque de eso no sabes nada. Deja de mirarte al espejo, Martínez. Los chorros son ustedes. Che, así que aquí un fracasado llegó a presidente. ¡Qué interesante! Dale, los fascistas son socialistas que entendieron que el camino no era la violencia. Por lo menos sé menos bruto y andá a estudiar. En un libro que se llama La doctrina del fascismo, estos personajes siniestros decían: nada fuera del Estado, todo dentro del Estado y nada contra el Estado. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver con ustedes, que estaban inspirados en un fascista. Después le pasamos la versión en dibujito para que ustedes entiendan. ¿Saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar. Y a la gran mayoría les encanta verlos llorar. Ustedes son muy divertidos para el debate, tienen todo el pasado por delante. Su líder original decía que los privilegiados serán los niños y lo único que hicieron es meter 7 de cada 10 bajo la pobreza. Qué fiesta se haría Milton Friedman con estos cavernícolas, por Dios. Andá a defender a Cuba, a Corea del Norte y a todos los comunistas asesinos que mataron a 150 millones de seres humanos. Dale. Cuando hablo de capital humano, hablo de la gente. Usted no puede ser tan ignorante. Su ignorancia lastima. ¡Ah! No, esto no lo escuché nunca. Perdón, Gary Becker. Perdón si escuchaste lo que dijo esta señora. Ustedes que se entregaban a Venezuela y que se entregaban a los terroristas de Irán que nos metieron 2 bombas. ¡Dale! Donde la corrupta además firmó un memorándum y venía a explicarme qué pasó con Nisman. ¡Dale! ¡Manga de asesinos y chorros! Lo pagaban el triple y se llevaban la diferencia. ¡Manga de corruptos! ¡Qué paciencia que tenés! A ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedido de un robo. ¡Manga de ladrones! ¡Delincuentes! Por eso tienen a la suya presa. Fue un auténtico festival. Un festival, un auténtico fenómeno de la naturaleza. Así estuvo Milei toda la sesión. Que los peronistas gritaban e interrumpían, pues él contestaba y los humillaba. ¡Pum! A la lona, sin dejar pasar ni una. Así es como intentaron torpedear el discurso del presidente, fijaos. Interrumpiendo constantemente a grito pelado, insultando. No le dejaban hablar. No querían que hablara.
haciendo ruido, gritando, levantándose de los escaños. Esos no son diputados, son sinvergüenzas, son golfos, son basura política. Estos son los que piden respeto. ¿Respeto de qué? Panda de zurdos. Esto es a lo que se tuvo que enfrentar Milei en el pleno del Congreso, pero Milei, como digo, respondió. Y esto, amigos, supone algo inédito en la política de Argentina, ya que nadie hasta ahora les hacía frente al peronismo con esta contundencia y con esta claridad. Nadie, hasta que llegó Javier Milei y les escupió en la cara, metafóricamente hablando, claro. A ver, ustedes que usaron los planes sociales para robar a la gente con la intermediación, o sea, y los condenaban, digamos, a la pobreza y los convertían en esclavos. ¿De qué hablan? Ustedes escondían detrás de las causas justas a un montón de delincuentes para que de esa manera después no les toquen los robos. ¡Manga de delincuentes! El resumen de su histórica intervención es este. Milei los domó. Humilló a los cucas, que es el término que usan muchos para referirse a los peronistas. Los destrozó tanto en la forma como en el fondo y, claro, ganó el debate. Voy a avisar algo, cucas. ¿Saben qué? Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar y a la gran mayoría les encanta verlos llorar. Y esto, amigos, sí, es un punto de inflexión, es algo inédito, es historia. ¿Por qué? Porque, fijaos, esto es lo que hacía el peronismo con, por ejemplo, Macri, el anterior líder del centro-derecha, cuando tuvo la oportunidad de presidir Argentina entre el año 2015 y el año 2019. Silencio, por favor. Silencio, silencio, por favor. Como decía, es una clara postura. Por favor, la posición que los argentinos tomamos. Hablo de un gobierno que respeta la independencia del poder. Silencio. Que respeta la independencia de la justicia. Es importante que escuchemos el discurso del presidente, me parece, ¿no? Silencio, por favor. Cuando empezábamos a crecer. Silencio, por favor. Cuando empezábamos a crecer, todo nos agarró a mitad camino. Porque recién estábamos saliendo. Porque no estábamos llegando a ese momento a terminar cambios en los cimientos podridos y descuidados por décadas. Por favor, silencio. Y por primera vez, señores, los gritos, los insultos, no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. Yo estoy acá por el voto de la gente. Yo estoy acá por el voto de la gente, señores. Silencio, silencio. Senadores, diputados, por favor, por favor. Lo interrumpían, le insultaban, le humillaban, se reían de él. Los peronistas no le dejaban hablar, se reían de Macri. Y claro, imposible, así no había forma. Nada que ver con el estilo de Milei, todo lo contrario, que los peronistas atacan, él responde, que le insultan, pues él no se queda callado, con contundencia, con claridad, con firmeza, con datos, con principios, con argumentos, ¡pum, pum, pum!, sin compasión. Yo les voy a avisar algo, cucas. Me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar y a la gran mayoría les encanta verlos llorar. ¡Manga de delincuentes! Parece que se molestó el oligarca disfrazado de pordiosero. Sí, seré muy pordiosero, pero les gané por goleada a ustedes en un balotaje. ¡Anda a buscar al ángulo, cuca! Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, ¿sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el 5%. ¿Qué le pasa a la Chilindrina Trosca? Porque no lo llego a escuchar. Dale, seguí llorando, Chilindrina, dale. ¿Qué te pasa, Chilindrina Trosca? Ustedes que se entregaban a Venezuela, se entregaban a los terroristas de Irán que nos metieron 2 bombas. Dale. Y venía a explicarme qué pasó con Nisman. Dale. Manga de asesinos y chorros. Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes, aunque no les guste. No, ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos. Después le pasamos la versión en dibujito para que ustedes entiendan. ¡Los chorros son ustedes! Sería divertido poder debatir con ustedes si supieran algo. Golpistas. Riesgo, cuca. El riesgo, cuca,
Cuca, el riesgo Cuca, los golpistas de siempre. Usted no puede ser tan ignorante. Su ignorancia lastima. Manga de corruptos, cavernícolas como ustedes, las bestias ignorantes, brutas que están acá. A ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedido de un robo. Manga de ladrones, delincuentes. Por eso tienen a la suya presa. Vamos, sigan mintiendo. Manga de ladrones, manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa. Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos. Va a seguir presa por el memorándum de Irán. Va a seguir preso por lo que hizo con Vialidad. Porque es una chorra. Porque fueron los más chorros de la historia. Un festival, un auténtico festival. Fijaos, lloro de emoción. Pero claro, es que Milei, como os comentaba al principio, no es un político al uso. Se curtió en los debates de televisión, se batió con los peronistas, con los socialistas, con los rojos en los platós. Y ahora hace lo mismo en el Congreso. Y lo bueno es que no ha cambiado su estrategia de confrontación ni un ápice. Su lema, una de sus reglas de oro, es que al enemigo ni agua. Contra el zurderío no puedes ceder ni un solo milímetro, porque si cedes, te matan, te descuartizan y te tiran a los cerdos. Milei lo sabe, de ahí que responda con firmeza, con contundencia y con dureza. Sin ceder jamás, nunca, ni un solo milímetro. Así lo explicaba hace años en una entrevista en televisión, antes de llegar a la presidencia. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero ¿me podés definir zurdo de mierda? Que no Todos lo los que, entiendo? digamos, los colectivistas, los que ponen, digamos, o sea, esa idea... A ver, ¿Por qué le pones de mierda, digamos? Porque son una mierda. O sea, vos mezclás... si, no, pero es que si pensás, pero si pensás distinto te van a aniquilar. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo toma para destrozarte. Es decir, digamos, o sea, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia. No se negocia con esa mierda, no se negocia porque te van a llevar puesto. Si tienen un golpeador que caga trompadas a la mujer, digamos, si es de ellos, ¿me entendés? Se pone el pañuelito verde y grita todo el tiempo contra el neoliberalismo, lo ocultan. ¿Me entendés? O sea, si de repente hay alguien que acosó a un periodista que acosa a otra periodista, lo ocultan. Es decir, a todos los de ellos lo ocultan. Todas esas aberraciones la ocultan. Ahora, si vos estás del otro lado, a vos te van a estropear, te van a matar, te van a dar con lo que sea. No les importa arruinarte la vida. ¿Por qué? Porque no pensás como ellos. Y ¿sabes qué es lo bueno de todo esto? Hay algo bueno en todo esto. Porque como el error es humano, como todos nos podemos equivocar, ¿sabes qué nos obligan? Nos obligan a ser mejores. Y como estamos siendo tan mejores que ellos, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba, porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda. Y aún así no pueden, tuvieron que bajar la nota. ¿Me entendés? Que están perdiendo, están desesperados, están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. ¡Qué gran verdad! Verdades como puños. Milei no les pasa ni una y hace muy bien porque el rojerío te destroza a la mínima oportunidad. Ellos tienen carta blanca para atacar, para insultar, para mentir, manipular, robar y esclavizar a la población, pero son escoria moral y política. Y hay que combatirlos dialécticamente, con dureza, pero ojo, que Milei no solo es un político diferente en cuanto a las formas. Lo más importante del presidente libertario está en el fondo. El fondo, amigos, esa es la clave. Se ha hablado mucho en los últimos días del discurso bronco de Milei contra la bancada peronista. Por cierto, que todos esos que tanto le critican por los insultos no han dicho ni media sobre los insultos, gritos, interrupciones de los peronistas. Pero, bueno, es lo normal. Lo importante, como digo, la clave, no es la forma, sino el fondo. Y esto es precisamente
lo que no vais a ver en los grandes medios de comunicación. Esto es lo que os van a ocultar, porque Milei ha dicho muchas cosas y muy importantes durante su discurso de apertura del nuevo curso político. No nos quedemos solo en las formas, vayamos al fondo del asunto, porque Milei anunció un cambio completo del sistema político, económico y social en Argentina. Atención, en primer lugar, equilibrio presupuestario permanente. Con Milei se acabó el déficit público. El equilibrio fiscal es regla de oro. El Estado no puede gastar más de lo que ingresa, punto. Pero es que además avanzó nuevas reformas para bajar de forma sustancial los impuestos. Milei está reduciendo el peso del Estado sobre la economía como nunca antes. Segundo pilar, nuevo paquete de reformas estructurales. Milei ha ordenado a sus ministerios que impulsen y aceleren una profunda agenda reformista iniciada hace ya 2 años. Y eso significa, entre otras muchas cosas, reformar el Código Civil y Comercial, reformar el Código Penal, reformar el Código Procesal, el sistema electoral y el Poder Judicial. Tercer pilar, libre comercio. Milei quiere abrir la economía argentina al mundo y eso implica ratificar, por un lado, el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero también profundizar en los acuerdos comerciales con la Unión Europea y eliminar trabas aduaneras. Cuarto pilar, energía barata y abundante. Argentina se convertirá en una potencia energética de primer orden. Argentina va a exportar materias primas como petróleo, gas, litio, cobre. Argentina tiene grandes yacimientos por explotar, tanto para cubrir sus propias necesidades energéticas como para vender al exterior y de este modo generar una gran cantidad de divisas. Milei quiere energía abundante y barata para los argentinos, con todo lo que ello supone en cuanto a ahorro para los bolsillos de las familias, pero también, importante, también en cuanto a reducción de costes para las empresas y especialmente para la industria pesada, que es un gran consumidor de energía. Quinto pilar, revolución agroindustrial. Argentina es una gran potencia agrícola y ganadera, pero está desaprovechada. Milei quiere impulsar y modernizar el sector primario para disparar las exportaciones. ¿Cómo? Con menos impuestos, con menos trabas y con menos regulaciones. Y también con mejores infraestructuras, sobre todo a nivel ferroviario, para facilitar el transporte de mercancías. Sexto pilar, menos gasto y menos regulación. Milei también ha anunciado más privatizaciones, menos ministerios, menos cargos políticos, menos regulaciones, que se sumarían, por cierto, a las 14.500 de regulaciones que ya ha aprobado. Y también pretende poner encima de la mesa muchas más facilidades para la inversión. Y atención, esto es muy importante porque, amigos, el motor del crecimiento no es el consumo, es el ahorro y la inversión, que es lo que permite en última instancia la producción. Para consumir, primero, hay que producir. Sin producción no hay nada. Quien nada produce, nada puede consumir, pues nada puede vender ni intercambiar libremente. Por lo tanto, hay que producir cuanto más mejor, tanto en volumen como en valor añadido. ¿Y quién produce en una economía? Las empresas, amigos, las empresas y los empresarios. Eso es lo que crea riqueza y empleo. Así que el objetivo de Milei es facilitarle la vida a las empresas, al sector productivo del país. Y para eso se necesita menos gasto público, menos impuestos y menos intervencionismo político. Séptimo pilar, justicia y seguridad. Milei también se compromete a seguir mejorando la seguridad en las calles, porque sin seguridad no hay nada. Con penas más duras para los delincuentes y una justicia mucho más rápida y ágil en los procedimientos. Y por último, octavo pilar, una alianza estratégica con Estados Unidos. Milei se ha convertido en uno de los socios de referencia y más fiables y más sólidos de Donald Trump, del presidente norteamericano. Argentina se ha convertido en un aliado fundamental de Estados Unidos en Hispanoamérica y eso lo cambia todo porque, además de protección y ventajas, abre nuevas oportunidades para Argentina a nivel económico y comercial.
Todo esto y más es lo que anunció Milei en su discurso. Estamos hablando, por tanto, de un cambio de sistema. Estamos hablando de borrar de un plumazo 80 años de peronismo, que se dice pronto, 80 años de miseria política, económica y moral. ¿Para qué? Pues para construir un país nuevo, un país próspero, sustentado sobre los principios básicos del liberalismo. Principios básicos que son los que han hecho grande a Occidente. ¿Y cuáles son esos principios? Pues básicamente 3. Propiedad privada, libertad económica y seguridad jurídica. No hay más. Argentina está viviendo una auténtica revolución liberal, tal y como explica el analista Federico Domínguez. Creo que hay que ver el discurso de Milei desde una perspectiva histórica de lo que él plantea, de los valores de Occidente y de las ideas de la libertad. Y el tono del discurso, y también con eso quiero ir hacia lo económico, lo que plantea es seguir con este proceso de una revolución liberal, que son cambios drásticos en un corto periodo de tiempo en materia económica, política, social y cultural, y viendo el proceso cómo fueron las grandes revoluciones liberales a lo largo de la historia humana, desde la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, cuando emergen los derechos de propiedad, la Revolución Americana, donde los colonos se rebelan contra los altos impuestos, la Revolución Francesa contra el sistema de castas, la Revolución Liberal de los 80 de Reagan o Thatcher, que cambió profundamente esos países. Esto es lo que lleva haciendo Milei desde que llegó al gobierno, hace ahora 2 años, poco más de 2 años, una revolución liberal de verdad, solo que ahora lo quiere acelerar y desarrollar al máximo esa revolución que inició hace 2 años y pico. Y lo bueno es que los cambios realizados hasta el momento ya están dando sus frutos. A continuación lo vemos. Únete al club de B1 Media para apoyar los medios independientes frente a los abusos del poder, vengan de donde vengan. Llegados a este punto, algunos diréis, vale, muy bien, esto de cara al futuro, pero ¿qué pasa con el presente? Milei lleva 2 años gobernando en Argentina. ¿Cuál ha sido el resultado hasta el momento? Bueno, pues aquí tenéis un breve resumen. Para empezar, la economía de Argentina creció un 4,4% en el año 2025, más de un 4% al año, un ritmo récord. Esto sí que es un cohete y no los cuentos que nos vende Pedro Sánchez en España. Pero es que además, fijaos, Argentina también registra hoy niveles récord de empleo, volumen récord de exportaciones, tanto en cantidades como en volumen. La inflación está en mínimos históricos desde hace 8 años. El riesgo país también está en mínimos de 8 años. Argentina registra superávit fiscal y comercial por primera vez en 15 años. Hay estabilidad monetaria. Hay producción récord de petróleo. Y esto significa, entre otras muchas cosas, menos pobreza. La pobreza se ha desplomado en Argentina. La tasa general de pobreza, es decir, gente que vive o pasa dificultades económicas, se ha desplomado del 53 al 31% en la actualidad, cayendo más de 20 puntos en solo 2 años. Y la tasa de indigencia, pobreza extrema, ha bajado del 18 al 7% de la población. Las políticas de Milei, por tanto, han sacado de la pobreza, atención, a 10 millones de personas, en números redondos, que se dice pronto. 10 millones de pobres menos en solo 2 años, repito. Y esto es gracias a las reformas puestas en marcha. Reducción de gasto y de impuestos y más libertad económica. De hecho, en las últimas semanas, el pasado mes de febrero, el gobierno de Milei ha aprobado otras 3 grandes reformas muy importantes. En primer lugar, reforma laboral para reducir el coste de contratar empleados y flexibilizar el mercado de trabajo para que aflore mercado negro. Esto incluye, esta reforma laboral, entre otros puntos, la posibilidad de extender la jornada diaria de trabajo de 8 a 12 horas, sin horas extra obligatorias, respetando en todo caso los descansos y la jornada laboral semanal de 35 horas. También la reforma reduce la indemnización por despido y eso significa abaratar la contratación, facilita por lo tanto la creación de empleo, limita las huelgas para que no se conviertan en un abuso sindical como hasta ahora y también mejora de forma sustancial los incentivos fiscales para reducir la informalidad, es decir, el mercado negro.
Segunda gran reforma. Milei ha aprobado una reforma fiscal para invertir la carga de la prueba, de modo que ahora será la agencia tributaria la que tendrá que demostrar la culpabilidad de los contribuyentes acusados de delito fiscal, y no al revés, como sucedía hasta ahora y como sucede, por cierto, en España. Esto es un cambio drástico, ya que consiste en cambiar el paradigma fiscal de culpable hasta que se pruebe lo contrario a inocente hasta que se demuestre lo contrario para el contribuyente. Además, Argentina eleva el umbral del delito fiscal a los 600.000 euros para evitar perseguir a los contribuyentes por faltas menores. En España, el umbral del delito fiscal se sitúa en la actualidad en 120.000 euros. A partir de ese umbral, pues puede ser acusado de delito fiscal con penas de cárcel. En Argentina se eleva su umbral ahora a los 600.000 euros. Y por último, tercera gran reforma aprobada en las últimas semanas. Milei ha endurecido las penas contra los delincuentes. Ha bajado la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años para delitos graves, como el homicidio y los delitos con violencia y muerte. Y también ha elevado las penas de prisión efectiva para que se cumplan las condenas. Pero esto es tan solo el comienzo. Quedaos con este dato. Lo más importante del histórico discurso de Milei en el Congreso es que ha prometido un total de 90 reformas estructurales a un ritmo de 10 reformas por mes durante los próximos 9 meses. ¿Para qué? Para rediseñar Argentina a 50 años vista, con el foco puesto en el equilibrio fiscal, la seguridad en las calles y la libertad económica y comercial. ¿Para qué? Pues para que Argentina vuelva a ser grande de nuevo, vuelva a ser uno de los países más ricos del mundo. Ese y no otro es el objetivo de Milei. Esa ha sido siempre su meta. Esto es lo que prometió antes de llegar a la presidencia. Fijaos. El gran problema argentino es un problema cultural. Esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente. Los principales promotores de estas ideas son los políticos. Ellos no son la solución, que ellos son el problema. Son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad, los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Separemos la Argentina, en la Argentina del norte y Argentina del sur. Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país. Aun cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. ¿Y sabes quiénes fueron los únicos que progresaron acá? Los políticos. Ellos son los únicos que progresaron con este verso de la justicia social y la redistribución del ingreso. La verdadera redistribución del ingreso fue desde los que laburamos a los parásitos de los políticos. No puede ser que en un país si le vaya mejor a los parásitos de la política que al tipo que produce. Y esto, acabar con el socialismo, es justo lo que está logrando una vez que Milei ha llegado al gobierno. Así culminó su intervención en el Congreso, haciendo alusión, una vez más, al maestro Jesús Huerta de Soto. Hay momentos en la historia en los que una nación debe elegir su futuro. Nos han dicho que el Estado es nuestro protector, que el burócrata es nuestro salvador y que el político sabe más que el hombre libre, que debemos obedecer, que debemos depender. Pero la verdad es otra. El mundo solo tiene dos tipos de personas: los que viven de lo que otros producen, es decir, los parásitos, o sea, ustedes, y los que producen todo lo que se hace posible en la vida moderna. Mientras ustedes redactan regulaciones, nosotros creamos riqueza. Mientras que ustedes prometen igualdad, nosotros generamos prosperidad. Mientras ustedes reparten pobreza, nosotros multiplicamos la abundancia.
Historia, amigos. Estamos viviendo un cambio histórico en Argentina. En Argentina y con un poco de suerte también en el mundo. Bueno, antes de despedirnos, visita la tienda de B1 Freedom Collection para conseguir las últimas camisetas, sudaderas y tazas contra el rojerío patrio. Y por supuesto, hazte socio del Club B1 Media. No te olvides, apoya a los medios libres e independientes, siempre críticos con los abusos del poder. Vengan de donde vengan. Si te haces socio anual, tienes un mes gratis. Por cierto, hay oferta en estos días. Hay oferta en la tienda, en nuestra tienda, en Freedom Collection. Mira, esta camiseta con Milei, con la motosierra. ¡Espectacular! Para hacer llorar de rabia a los zurdos que nos invaden. No hay plata, amigos, no hay plata. Esto significa que Milei defiende que el Estado no nos robe como nos roba, que casi la mitad se lo llevan los políticos. ¿Para qué? Para tirarlo a la basura, nuestro dinero que tanto nos cuesta ganar. No hay plata, amigos. Bueno, pues esto, como esta camiseta, sudaderas, tazas, ahora mismo de oferta especial en nuestra tienda. Así que aprovechad. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos. Despierta, que no te engañen, y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana, hazte socio y suscríbete a nuestra newsletter para estar al día y al tanto de todas las actividades que organizamos. Os esperamos. Hasta la próxima, amigos.